diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieses su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley y no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha truncado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre estos, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hasta ahí la lectura. Acá el Señor reprocha y compara con las otras naciones. Dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Imagínense acá lo que el Señor está recriminando a su pueblo. Las otras naciones no cambiaron sus dioses, aunque ellos no son dioses, pero mi pueblo ha truncado. Mi pueblo le ha dejado a Dios. Y en el versículo 13 dice: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué terrible era la situación ahí del pueblo a quien está dirigiéndose Jeremías. Pero vamos ahora a Isaías capítulo 53, que es el texto que estamos considerando nosotros los días de Santa Cena. 53. Hoy vamos a ir ahí al versículo 6. 53, 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vuelvo a repetir, dice ahí: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí la lectura entonces. Y el título de nuestro mensaje de esta mañana es: nuestro gran problema, la gran solución.
la gran solución que Dios ha provisto a nuestro gran problema. En primer lugar, en este texto de Isaías 53:6 encontramos justamente eso. Encontramos en primer lugar nuestro gran problema. ¿Cuál es nuestro gran problema ahí? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ese es el gran problema de todos nosotros. Ese es nuestro problema. Y por otro lado encontramos la solución de Dios. Obviamente, a gran problema, gran solución. Dice ahí, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la solución que ha provisto Dios. Ahora, hablemos de nuestro gran problema. En primer lugar, nuestro gran problema es universal. Sin perder ahí Isaías y Jeremías, puede poner ahí su dedito. Vamos a Romanos capítulo 3, donde se nos habla de la universalidad de este problema. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie está exento. Aún el profeta ahí dice, ustedes se descarriaron. No dice eso, ¿verdad? Dice, nos descarriamos. Todos nosotros, se incluye, porque Él sabe que este mal es universal. Leemos ahí en Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta ahí. Entonces acá encontramos la universalidad del problema. Este problema es grave, es grande, porque es universal. El pecado es un problema universal. En segundo lugar, este problema es espiritual. Hablamos de un gran problema porque es un problema espiritual. En Isaías 53 nosotros encontramos cómo estaba ahí el hombre, ¿verdad? Nos habla de nuestra condición espiritual. Vamos a leer los primeros versículos en Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Bueno, y así continúa como nosotros, dice ahí, no queríamos saber nada de él. Nosotros le despreciamos, le azotamos. ¿Por qué? Porque eso revela nuestra condición espiritual. Eso revela la condición espiritual de toda la humanidad. En Isaías capítulo 1, ahí la palabra de Dios describe específicamente la condición espiritual del hombre. Dice que el hombre está ahí como podrida llaga, llena desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Esa es la condición del hombre, con podrida llaga. Nos habla entonces de que todos estamos descarriados, apartados de Dios. Por lo tanto, todo esto es espiritual, es un problema espiritual. Ahí nos habla de como ovejas que hemos sido descarriados. Por eso entonces decimos que este problema es verdaderamente grave. Este mal es desde el nacimiento. El salmista dice, en maldad
he sido formado, ¿verdad? En maldad me concibió mi madre. El salmista considera ahí su situación de pecaminosidad desde el principio, desde su nacimiento, desde su concepción. Este es el conocido como el pecado, ¿cómo que se llama? El pecado original, ¿verdad? Que por el pecado, el primer pecado del hombre, en el principio, cada hombre ya nace con esa condición pecaminosa, pero no nos quedamos ahí, porque cuando nacimos nosotros también cometimos pecado. No solo se nos atribuyó el pecado original, sino también nosotros hemos decidido pecar. Por eso esa es la condición del hombre, una condición espiritual deplorable. No solo entonces quedó ahí el nacimiento, desde el nacimiento, después cuando crecimos, decidimos apartarnos de Dios, seguimos nuestro propio camino. El texto nos habla descarriados del camino de Dios. Vamos a ir a Isaías 56, ahí al lado nomás. Isaías 56, 11, este texto es revelador. Dice: y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. De esa manera entonces se encuentra el hombre. ¿Por qué? Porque está en una condición espiritual deplorable. Cada uno busca su propio provecho. No solamente nos descarriamos del camino de Dios, sino que al descarriarnos hemos seguido cada cual nuestro propio camino. Cada uno siguiendo su propio camino. No solo hemos dejado a Dios, sino que hemos seguido también nuestro propio camino. Jeremías, está un poquito ahí nomás, a la derecha. Jeremías capítulo 2, el que leímos recién, versículos 12 y 13, dice ahí: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Imagínense el corazón de Dios. Me dejaron a mí, dice Jehová. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Imagínense la terquedad del hombre que tenía la fuente de agua viva y le dejaron. Y dice, se cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El hombre va por su propio camino. Estamos yendo por nuestro propio camino. Eso se llama, hermanos, autoidolatría. ¿Por qué? Porque el hombre es ahí el centro del universo. Nos habla de un egoísmo, un egocentrismo gravísimo, ¿verdad? La autoidolatría. Hoy en día eso es común escuchar. Escuchamos, es mi cuerpo, ¿verdad? Es mi decisión, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera conmigo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre está en esa condición espiritual de autoidolatría, se cree él mismo su propio Dios, ¿verdad? Nos creemos dioses. Sin embargo, vamos a considerar ahora que ese camino que estamos eligiendo es un camino mortal. El tercer punto es: este problema es mortal. Y vamos ahí en Proverbios 14, versículo 12. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y cuando nos descarriamos del camino de Dios y no contentos con eso, seguimos nuestro propio camino, estamos yendo a un camino de muerte. Cuando una oveja se descarriaba, el pastor sabía que esa oveja estaba en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque la oveja es indefensa, no se puede valer por sí misma, tiene la vista corta y está a merced de los depredadores de la zona. Entonces,
Cuando recuerdan ustedes la narración del Señor Jesucristo, de aquel pastor que dejó las 99 ovejas, ¿recuerdan? ¿Por qué dejó 99 ovejas para buscar a una? Porque las 99 estaban seguras en su corral, en el redil. Pero aquella una descarriada estaba a merced de la muerte, estaba a merced de los lobos rapaces que estaban a punto de devorarla. Y el pastor sabía eso. Entonces salió a buscar a la descarriada. Estaba en peligro de muerte. Ese también es nuestro problema. El problema en el cual estamos es, como dijimos en primer lugar, es universal, es espiritual, pero también es un problema mortal. En cuarto lugar, este problema es también personal. Dijimos que es universal, pero también es personal. Dice ahí el texto, todos nosotros. Como dije al principio, el profeta se incluye. No dice todos ustedes, sino todos nosotros. Él mismo se incluye ahí. Cuando ustedes lean ahí en Isaías capítulo 6, versículo 5, cuando él está ahí viendo la visión de Dios, cuando él va a ser llamado para ser profeta, él dice, pobre de mí, que soy muerto. Ay de mí, que soy muerto, que mis ojos han visto esto, siendo yo inmundo de labios. Él sabía su condición de pecador. Tal vez Isaías, cuando fue llamado, cuando vio esa visión, era una buena persona. No era drogadicto, no había cometido algún asesinato, no era ladrón, no era nada de eso, pero él sabía que era pecador. Dice ahí, ay de mí que soy muerto, dice en Isaías 6:5. Porque mis ojos han visto esto, que yo soy inmundo de labios. Y la historia sabemos que después el Señor le santificó, le perdonó sus pecados, le limpió para usarle. Isaías entonces sabía bien que él era pecador. En Isaías 64 de vuelta, Isaías 64, el versículo 6. Y no está uno al lado del otro. El versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hojas, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo se considera ahí Isaías? Pecador. Todos nosotros, dice, se vuelve a incluir, todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias, dicen, toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia, ya hablé muchas veces de esto, es un trapo que se puede usar para las peores cosas que puedan imaginarse. Ese es el trapo de inmundicia, que de esa manera Dios ve nuestra justicia propia, ¿verdad? Nuestra propia justicia. Bueno, este entonces es el gran problema de todos nosotros. Aunque tal vez nosotros vengamos a la iglesia domingo tras domingo, vez tras vez, estamos usando la camiseta de cristianos, tal vez estemos descarriados. Y el Señor nos llama en este tiempo a volvernos de este gran problema. Este problema de descarriados está hablando a ovejas. Nosotros somos las ovejas del Señor. Y si tú eres una oveja que está aquí, pero estás aquí, aunque estés descarriada, el Señor te llama a volverte a su camino. Este es un grave problema, hermanos. El estar descarriados, siendo ovejas, estando aquí, descarriados. Pero para este grave problema hay una gran solución. Vemos en segundo lugar la gran solución provista por Dios. Ahí en Isaías 53:6, la segunda parte dice,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En primer lugar, debemos entender que esta solución es por gracia. La gracia de Dios obrando su misericordia. Dice ahí, más Jehová. En Efesios capítulo 2, el versículo 1 en adelante, hace la misma cosa. Ahí el apóstol Pablo empieza a considerar la condición del hombre. Dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, y así, ya sabes, va citando cómo estaba el hombre. Pero Dios, que es grande en misericordia, provechó el único método de salvación, dice ahí, ¿verdad? Y sabemos nosotros, por gracia sois salvos, no por obras, pues es don de Dios. Bueno, y esa misma gracia es la que se menciona acá. Más Jehová, dice, más Jehová cargó en él todos los pecados, todos nuestros pecados. Nosotros estábamos entonces descarriados y seguimos por nuestro propio camino, lejos de Dios. No merecíamos la misericordia de Dios, por eso es gracia. No merecíamos, por eso es gracia. En segundo lugar, esta solución fue muy dolorosa. Dice ahí, más Jehová cargó en él. Esta palabra cargar es como algo que hoy lleva una carga cualquiera. No es una bolsa de cemento que estás cargando sobre tu espalda, aunque sí es una carga muy pesada esa. Pero dice acá que Jehová mismo es el que cargó sobre él. Y esta palabra incluso hace un énfasis en el método que Dios utiliza en cargar sobre él. Es como que él descargó sobre él. Es como que él arrojó toda esa carga de uno de súbito sobre el Señor Jesucristo. Él cargó, esa carga fue dolorosa para el Señor, ¿verdad? En tercer lugar, esta solución fue por sustitución. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros somos los culpables, nosotros debíamos cargar ese pecado. Esta culpa del pecado que era la muerte, pero dice ahí el Señor, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Cristo cargó todos nuestros pecados, lo cargó en nuestro lugar. Él hizo un sacrificio vicario, ¿verdad? En reemplazo a nosotros, en sustitución a nosotros. En Isaías, ahí el versículo 4 y 5, 53, 4 y 5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se dan cuenta ahí la palabra que está constantemente repitiéndose? Nosotros, en vez de nosotros, nuestro lugar. El versículo 10 de Isaías 53 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová quiso quebrantarlo. Con todo eso, quiso quebrantarlo. Aunque su hijo era inocente, Dios quiso quebrantarlo y lo hizo en nuestra sustitución. Ese fue el plan de Dios. Aunque nosotros no lo merecíamos, esto es la gracia de Dios. En cuarto lugar, para concluir, dice, la solución tuvo que ser de raíz. Necesitamos una solución de raíz. Nosotros cuando nos enfrentamos a algún problema, generalmente maquillamos nuestro problema, ¿verdad? Es decir, lo podamos, ahí le quitamos aquellas cosas que nos molestan, pero la raíz está ahí y eso sabemos que va a volver a crecer. Sin embargo, el Señor trató este problema de raíz, cargó con el pecado de todos nosotros, cargó con el pecado. Nuestro verdadero problema
Entonces es nuestro pecado y este pecado tiene un juicio, debemos morir. Esta es la raíz del problema, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, más la dádiva, ¿verdad? Ahí encontramos que el Señor nos da su gracia, en su gracia vida en Cristo. Tras todo ese problema de raíz, vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 10 en adelante, dice ahí la palabra de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Nunca más me acordaré de sus pecados, de sus transgresiones, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él trató el problema de raíz, todos nuestros pecados. Cristo pagó todos nuestros pecados, pagó por esa consecuencia de nuestro pecado. Esta solución fue completa, fue eficaz. Ahí menciona nuevamente lo que el hermano Diego estaba mencionando al principio, que los sacerdotes hacían, dice, esto vez tras vez tras vez, en varias ocasiones, pero el sacrificio que hizo Cristo fue una vez para siempre, porque su sacrificio es eficaz. Cristo murió en nuestro lugar y resolvió nuestro grave problema, un gran problema, una gran solución. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21 en adelante les leo, ahí con eso concluimos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, Dios proveyó la solución. Esta es una gran oportunidad de volver a Él. Dios dispuso a Cristo como medio para acercarnos a Él. ¿Recuerdan ahí en Juan? Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la puerta por quien las ovejas pueden entrar en el redil, en la compañía de Dios. Así que, hermanos, ya no andemos descarriados, volvamos a Dios. Amén.